Hablamos de Carlos Andrés Oleñic, una persona que ya ha sido denunciada en múltiples ocasiones por distintos tipos de delitos que tienen que ver principalmente con el área financiera, con el área económica y también sobre estafas. Mencionan incluso que hay denuncias acumuladas en torno a su persona por casos referentes o vinculados, bien se ha dicho de paso, con lo que era justamente este mega operativo, pero también con otros casos que no tienen relación con este. Pero estamos con el abogado Ricardo Preda, que es justamente querellante de varias de estas causas, para obtener un poco mayor información sobre los antecedentes y el historial de esta persona. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes a ustedes y a la audiencia. Efectivamente, Carlos Oleñic tiene antecedentes, algunos procesos en trámite, otros ya finiquitados. En el pasado me tocó ser denunciante y querellante por casos de extorsión y usura contra Carlos Oleñic, casos que bueno, fueron luego resueltos con un acuerdo con mis clientes, donde él reconoció la situación y esos casos terminaron. Por otro lado, he heredado un proceso en el cual había un pedido de sobreseimiento provisional que se había planteado por parte del Ministerio Público a favor de Carlos Oleñic en un caso de estafa contra la firma Credicentro, es decir, la víctima era la firma Credicentro y él era el autor, coautor en realidad, porque hay otro procesado, por estafa de unos $4 millones más o menos, y en ese caso ahora él tiene un sobreseimiento provisional que bueno, se están haciendo las diligencias. Una vez que se realicen todas esas diligencias, la Fiscalía creo que van a tener los elementos para formular la acusación y pedir juicio oral. Y por otro lado, un caso ya iniciado por mí, tanto para la misma firma, que anteriormente se llamaba Credicentro, pero ahora se llama Bueno Holding. Es una denuncia en la cual, y posterior imputación, por la cual el señor Oleñic había dado información o había pedido a organismos tales como CEPRELAT, Banco Central del Paraguay, y también a la Comisión Nacional de Valores, dado información tergiversada sobre mi cliente, tratando justamente de afectar la reputación de esta empresa. Paradójicamente trató de envolverle a temas vinculados con investigaciones sobre narcotráfico, lo cual obviamente no se ajusta a la realidad. Por esa conducta él fue imputado por la violación de la Ley de Mercado de Valores, específicamente el artículo 227, incisos A y G, de la ley 5810/17, que es la de mercado de valores. Él está imputado. De alguna manera algunos publicaron como terrorismo financiero, ¿verdad? En realidad no se llama terrorismo financiero, simplemente es la violación de esa ley de mercado de valores. Y lo que hay que de alguna manera precisar ahí, porque hubo en algunos casos algunas publicaciones que no se ajustan a la realidad, es que él no está sobreseído en esa causa, es decir, no tiene ni siquiera un pedido de sobreseimiento. Esa investigación sigue su curso normal y la fecha para terminar la investigación está fijada para el 25 de septiembre, es decir, no hay ni siquiera un pedido de sobreseimiento. Él está sobreseído en otras causas. Sin que yo tenga intervención en ellas, conozco otra donde también por estafa tiene un sobreseimiento provisional y la víctima en ese caso es FIC de Finanzas, una entidad también financiera. Bueno, después ya no sé si hay otros casos. Hay un caso muy conocido también que nosotros de alguna manera impulsamos contra una ciudadana que se llama Sadi Pavetti, donde este Carlos Oleñic le había querellado y armado un caso penal por supuesta estafa, cuando en realidad era simplemente una creencia que tenía. Y trató de en el mismo formato que Ramón González Dar, trató de penalizar una simple deuda. Incluso esta pobre ciudadana fue llevada a juicio oral, pero por suerte, tanto el tribunal y el fiscal interviniente en ese caso se dieron cuenta que se trataba de una conducta extorsiva por parte de Oleñic. ¿Con doble cobro? Sí. No, básicamente era cobrarle a alguien, presentarlo como un delito, algo que era una deuda civil, ¿verdad? Esto en su momento originó una imputación por denuncia falsa y testimonio falso tanto a Carlos Oleñic como a su esposa Viviana Perini. Extrañamente, ambos fueron sobreseídos por un fiscal de Fernando de la Mora, que su nombre, no recuerdo ahora, creo que es Carlos, tengo ahí los datos del fiscal,
¿Por qué es muy extraño? Porque este fiscal aparece luego en otros 3 casos de Oleñic pidiendo sobreseimiento. ¿Y por qué es extraño? Porque es un fiscal de Fernando Lamora y los casos eran de Asunción. Es decir, de alguna manera ellos formulaban recusaciones y las causas iban a terminar en... ¿Qué época era eso? Y esto es relativamente reciente, o sea, estamos hablando de un par de años, de un par de años máximo, ¿verdad? O sea, estamos hablando de un sobreseimiento del año 2022, de un provisional presentado por este mismo fiscal. Voy a ver acá. Te pregunto por el tiempo, porque hablamos de la vigencia en ese entonces, el mandato de Sandra Quiñones en la Fiscalía, también la vigencia del operativo que tenía, la estructura que tenía el clan González Dar, y todo eso también, de alguna manera, ¿se relaciona con el caso o no? Bueno, obviamente la conducta que nosotros tenemos es la conducta del fiscal, ¿verdad? No tenemos, obviamente, cuáles eran las... Carlos Acuña se llama el fiscal. Es un fiscal de Fernando de la Mora que extrañamente termina él, luego de varias recusaciones, en 3 causas distintas, o sea, donde Oleñic era el imputado, pidiendo el sobreseimiento en esos casos. Uno de ellos es la que te dije, una de las causas es la declaración falsa y testimonio falso donde estaban Carlos Oleñic y su esposa Viviana Perini. La víctima en este caso de ese esquema de apriete fue Sadi Pavetti. Ella impulsó incluso hasta la Corte Suprema, pero en todas las instancias esto fue rechazado y bueno, lamentablemente él ya quedó sobreseído definitivamente en esa causa. Luego tiene otras causas de denuncias de FIC de finanzas, como les dije, donde también obtuvo un sobreseimiento provisional con un dictamen anticipado de Carlos Acuña. Luego en otra denuncia de Credicentro, que es la que me terminé heredando, ¿verdad? También tiene el mismo mecanismo. Carlos Acuña, fiscal de Fernando Lamora, pidiendo un sobreseimiento en la causa. Ahora, ¿qué exactamente hacía? Para que la gente entienda así de manera práctica una explicación, doctor. ¿Qué es lo que exactamente hacía este hombre contra las financieras o contra las entidades bancarias? Bueno, por un lado, ¿verdad? Por un lado existen casos de créditos que él tomaba o garantizaba a través de propiedades que luego extraía la posibilidad de que esas propiedades puedan ser ejecutadas. Eso es un mecanismo. Otro mecanismo del que hablé de la extorsión y de la usura eran casos donde pagarés que ya habían sido cobrados no le entregaban al cliente y volvían a ejecutar. Eso es otro grupo de casos que también él estuvo involucrado. Obviamente el de FIC de finanzas no conozco porque yo no soy el abogado en ese caso, pero los casos que yo tuve intervención son esos. Y en el caso de Sadi Pavetti, donde Sadi Pavetti fue víctima de un esquema de armar un caso penal sobre la base de una deuda de 20 o 30 millones de guaraníes, en realidad armar un caso penal, llevarla a juicio oral, pero por suerte en ese caso el tema judicial no se prestó. Ella denuncia el esquema, pero ¿qué pasa? Allá al denunciar el esquema, inicialmente encontró un fiscal que hizo correctamente su trabajo, que es el fiscal Hernán Galeano, que lo imputa a Viviana Perini y a Carlos Oleñic por testimonio falso y denuncia falsa, pero luego su colega Carlos Acuña pide el sobreseimiento. Este sobreseimiento no tuvo ni siquiera trámite de oposición, fue directamente concedido por el juez Mirko Balinotti, incluso mucho antes de la fecha fijada para culminar la investigación. Ese mismo mecanismo donde el fiscal Carlos Acuña pide el sobreseimiento para Carlos Oleñic se da en otras 2 causas. Una causa donde Credicentro es la víctima, que es por aproximadamente $4 millones, y después está el caso de Mateo, FIC de finanzas, que creo que también el fiscal fue Carlos Acuña. Bueno, sin duda es Gracias, un monstruo de mil cabezas. Este caso, Mateo, que da para mucho. Y quería preguntarle al doctor, ¿en qué momento se presume, para ir ordenando un poquitito al menos el tiempo que nos queda, ese relacionamiento que podría haber tenido con González Daer, o simplemente, doctor, actuaba igual que González Daer presuntamente? Claro, la vinculación, Pati, con González Daer está en fotos que circulan por ahí donde él incluso se refería como su líder más o menos a Ramón González Daer, pero este mecanismo de crearle casos penales a los deudores, a eso me refería con la similitud del esquema.
Claro, sí, le armaban casos penales a un deudor, cuando por ahí la deuda parcialmente era real, pero ellos le armaban como si fuera una estafa para poder apretarlo por una vía irregular y exigirle sumas que superaban en gran medida el valor real de la deuda. ¿Qué tanto poder usted cree que tiene este hombre en la justicia? Porque entiendo que armaba esa situación. En el caso específico de los pagarés, sin pensar en los otros que tiene, ¿verdad? Uno arma un proceso como le parezca como abogado. Ahora, que encuentres a alguien en la fiscalía y en los juzgados que acepte algo totalmente a lo loco, eso ya es un problema, ¿verdad? Yo antes de cerrar la pregunta, Pati, le agregaría algo, abogado. Hoy día, con lo que se está viendo que se publica de fotos de su acercamiento político, le cierra muchas cosas. Usted ya sabía que en muchos casos se tiene las de perder con Oleñigue involucrado en las causas judiciales. Bueno, en el pasado llegamos, como les dije primeramente, cuando hice denuncias por estas extorsiones, él llegó a un acuerdo con mis clientes. Bueno, mis clientes decidieron cerrar el caso por un acuerdo. En estos últimos casos que tomé, una que ya tenía un sobreseimiento provisional solicitado por Carlos Acuña, donde ese sobreseimiento fue dictado porque finalmente la investigación tampoco se hizo de buena manera una vez que cayó en manos de Carlos Acuña el caso. Carlos Acuña Ferreira, el segundo apellido del fiscal, de Fernando Lamora. Bueno, en ese caso se volvió al provisional. En el otro caso de la extorsión a Sadi Pavetti, lamentablemente eso sí ya se quedó firme el sobreseimiento definitivo, a pesar de que se intentó hasta la sala penal incluso revertir esa situación. Y después el otro caso que conozco, pero no tengo intervención en él, que es de FIC de Finanzas. Lo que sí se puede ver es que de alguna manera siempre lograba que sus casos vayan a parar en manos del fiscal Carlos Acuña y Fernando Lamora. O sea, eso es lo que de manera objetiva uno puede afirmar. Lo cual es raro porque todas estas causas eran causas de Asunción, ¿verdad? En Asunción hay una gran cantidad de fiscales. No hace falta que ante la recusación de algún fiscal de Asunción el caso vaya a parar en a un fiscal de Fernando Lamora. Bueno, doctor, esto sin duda es un tema para hablar un poco más profundo y de forma pausada y con más detalles de cada caso, pero intentamos hacer un resumen en general para que la gente entienda también quién es Carlos Oleñigue, así se pronuncia, que en algún momento fue detenido. Creo que fue en marzo de este año se dio la primera detención de este hombre por la cuestión de los bancos y la financiera y las noticias falsas que él En marzo daba. Fue detenido por nuestra denuncia de violación de la ley de mercado de valores. Ya. En ese caso él estaba hasta hoy con arresto domiciliario. Ya. Doctor Ricardo Preda, gracias por contarnos un poco de los antecedentes de este hombre. A las órdenes, saludos. Gracias, Preda, el doctor Ricardo Preda, y gracias al compañero Mateo también.